Hemos perdido, dice, el sentido más profundo, más característico de la juventud, la pasión del riesgo, la pasión del peligro. Medimos todos nuestros pasos, contamos todas nuestras palabras, recomponemos nuestros gestos y nuestras actividades de manera de no parecer ni la más ligera lastimadura y de quedar en postura bellamente estudiada, no para morir como los gladiadores romanos, sino para una sola cosa, para vivir a todo trance. Y así agrega son muchos los que no se atreven a mover ni un dedo por temor a despertar las iras del enemigo. Se ha formado una generación de viejos que solo saben calcular, contar, comprar y vender con la fiebre característica de la vejez, que es la avaricia. Todos recomiendan la prudencia. Para ellos prudencia significa pensarlo todo, medirlo todo, calcularlo todo, para salvar la tranquilidad y esquivar hábilmente todos los riesgos. Recomiendan quietud y medida en los movimientos, y condenando a todos los que no piensan así de exagerado. Y esta es, dice, nuestra suprema enfermedad, todas las demás partes de ella. Hemos logrado conservar nuestra vida, todavía la tenemos, todavía nos pertenecerá, pero enmohecida, como espada que nunca ha salido de la vaina, como árbol que no ha tenido ni agua ni sol. Se nos ofreció la vida a cambio de nuestro sosiego y de nuestro silencio y de nuestra quietud, y solo se nos ha podido dar vejez, arrugada, marchita. Anacleto entonces convoca a rejuvenecer la vida de los católicos, sabiendo que el precio de la victoria ha sido siempre el sacrificio y la lucha. Tenemos que comprar la victoria, y su precio es el dolor, o al menos la fatiga y el esfuerzo. El cristianismo es juventud de espíritu, escribe en uno de sus artículos, porque si Tertuliano dijo que el alma humana es naturalmente cristiana, se puede decir igualmente que la juventud, por lo que tiene de permanente osadía, es naturalmente cristiana. Mas aún la juventud se completa, dice, se robustece y se asegura contra su debilitamiento y extinción, poniéndose bajo el aliento perpetuamente juvenil de Cristo. Porque el cristianismo es la doctrina del riesgo, incorporar nuestra juventud a la juventud de Cristo, y así sumaremos una osadía con otra osadía, y sumadas estas dos grandes audacias, la mía y la de Cristo, se formará el muro que abarcará todos los destinos. Será preciso desposar la propia juventud, que es la audacia de un día, con la juventud de Cristo, que es la audacia de lo eterno. Los jóvenes deberán juntar sus dos manos, todavía mojadas en el odre de la vida, con las dos manos de Cristo, mojadas todavía en la sangre de su audacia. Eso es lo que afirmaba Lacordaire: la juventud es irresistiblemente bella con la belleza del riesgo, es decir, con la belleza de la osadía, y también la juventud es sagrada a causa de sus peligros. Por eso, dice Anacleto, habrá que arrojarse a la mar del peligro, con la canción en los labios, con un gesto de desdén en la boca y con plena confianza en el éxito. Los únicos que harán la revolución de lo eterno, será esa juventud que tremole las banderas y que rece y cante aquel joven carpintero que a los 33 años comenzó la única verdadera revolución, que es la revolución de lo eterno, y que pasa por nuestras vidas como un huracán del heroísmo para incluirnos en él. Destaquemos el valor que Anacleto le atribuía a la palabra, sea oral o escrita. Como orador fue fulgurante. Cual otro estilo, llenó de almenas las alturas del lenguaje. Estrujaba la arcilla de su inteligencia y la doctrina se hacía voz para suscitar un estirpe de atletas al estilo de Godofredo de Bouillon, Guillermo Tell y el Cid, que eran sus arquetipos favoritos, que se pusieron al servicio de la religión y de la patria conculcadas. En un artículo titulado Sin palabras, afirma que una falsa apreciación del significado que tiene la palabra ha hecho que en estos últimos tiempos, dice, se la arroje al margen de la vida o que se la coloque a la palabra como algo muy secundario. Poco se confía en la palabra, como si lo único necesario fuera la acción. Y dice que eso no es así, porque detrás de cada acción hay una palabra, que es su germen, que es su impulso, su estímulo. 3 palabras se encuentran una página antes de la destrucción
destrucción de Cartago, las de Catón, de Lenda, es Cartago. Frente a la revolución hemos carecido de las palabras adecuadas. Necesitamos empezar la obra de la reconquista y esta obra se comienza solamente con las palabras. No hay fuerza que se pueda oponer a la palabra cuando se la pone al servicio de una idea, abriéndose paso entre los que la objetan. Anacleto comprendía perfectamente la necesidad de usar bien de la palabra para el combate de las ideas, ya que eran batallas culturales. Habrá que evitar, dice, el gastar las palabras en discusiones banales, reservarlas para temas trascendentes, para rebatir las doctrinas que pretenden conquistar la supremacía sobre las inteligencias. Él concebía el discurso como un torneo entre el público y el orador. No es lo mismo, decía, el uso de la palabra en el escritor, donde envía a lo lejos su mensaje. En cambio, el orador, dice, en realidad es el orador mismo, ¿no? La palabra es el orador mismo, no la envía a lo lejos, está allí en el orador, porque él mismo es la palabra elocuente, dice, él es su propia palabra. Tal fue su meta en esta materia, identificarse él mismo con su palabra. Su oratoria no está exenta de cierto barroquismo, como quizás han notado en los textos que voy citando, pero en el fondo era sobria y llena de contenido. Le encantaba repetir su mensaje de mil maneras, hasta el hartazgo, como para hacerlo llamear en todos sus relieves, apuntalándolo incansablemente con nuevos argumentos y citas hasta dejar la forja jadeante. Me gustaba de abstracciones deshumanizadas y generalizadoras. Prefería las imágenes individuales y concretas. Su pensamiento seguía la curva parabólica, simbólica, no la recta silogística. Era un artista de la palabra, entendiendo que mientras el silogismo pasa, agotándose en el momento en que realiza su labor de convicción, el símbolo no pasa, está lleno de sugerencias y por tanto se prolongan sus efectos luego de terminado el discurso. Pero no solo fue orador, sino también, aunque secundariamente, escritor. En los pocos años de su actuación pública sacaría a luz varias revistas, La Palabra, La Época, La Lucha y sobre todo el periódico Gladium. No es un encargo que me ha hecho el doctor Reide que lo nombre aquí, ya que la revista Gladius es la que, entre otros, organiza este acto, pero hubo un periódico llamado Gladium, así el acusativo con M, que aparecía todas las semanas, un semanario, donde Anacleto mejor se manifestó, una revista de amplia repercusión, que hacia fines del 1925 alcanzaría la tirada nada menos de 100.000 ejemplares, un semanario. Nunca se cansaba de recomendar a los jóvenes la necesidad de la lectura, más que de revistas, de libros. Así como un viajero, decía, cuando tiene que hacer un largo camino, no lleva sus alforjas vacías. Así la juventud, que no lee, se queda sin provisión. Para que mantenga el ideal, la gallardía, la generosidad, el arrojo en tiempos bravíos, necesita la ayuda de los libros. Alejandro no hubiera llegado a ser Alejandro Magno si no hubiese llevado siempre consigo, poniéndola bajo su almohada, la Ilíada. Aquiles, su héroe central, mantenía perpetua la llama del guerrero. El buen libro hará que el joven lleve siempre, dice, vuelta la cara hacia el porvenir y logre clavar en la altura la bandera de la victoria de su gallardía y de su atrevimiento. Anacleto fue un poseído del verbo oral o escrito. González Flores insistía en la necesidad de organizar el conjunto de las fuerzas católicas hasta entonces enclaustradas en grupúsculos. Continuamos, dice, confiando en nuestro número, satisfechos de formar la mayoría del país, pero así seguiremos siendo una mayoría impotente, vencida, sujeta al furor de nuestros perseguidores. De nada vale el número si no nos organizamos. Organizando, sí, constituiremos una fuerza irresistible y así nuestro número se hará sentir. Entusiasmado con el procedimiento de los católicos alemanes, que con su resistencia pacífica contra la dura campaña de Bismarck en su Kulturkampf habían logrado imponerse en los destinos de aquella gran nación, creyó que en el ambiente mexicano se podría usar del mismo método. No, era falso, quizás esto una apreciación, un error de apreciación, porque el ambiente mexicano no se parece nada al ambiente alemán, crucial. Pero bueno, él creyó que ese método alemán podía ser aplicado en México. Y así, inspirado en Wilnstorff, que era el gran adversario del canciller del Reich, montó una organización a la que denominó Unión Popular.
donde había lugar para todos los católicos. Cada uno debía allí ocupar su puesto. Y él propuso 3 cruzadas a este movimiento. La primera fue la de la propagación de los buenos periódicos y la declaración de guerra a los periódicos impíos, que no había que recibir en ningún hogar. La segunda, la del catecismo, en orden a que no solo los padres, sino en todos los lugares cada vez más se enseñase el catecismo. Y la tercera, la cruzada del libro, que consistía en que en cada familia al menos hubiese un solo libro, un libro bueno, y que se tiraran los libros malos. Escuela, prensa y catecismo, decía, serán las armas invencibles de esta potente organización. Y así quiso que la Unión Popular llegase a todas partes, a la prensa, al taller, a la fábrica, a la escuela. Es la obra que generalizará, dice, el combate por Dios de batalla y de defensa. Esta revista y esta obra se generalizó por todo México, y así, con un engranaje muy sencillo, nada burocrático, la Unión controlaba 100.000 afiliados que se distribuían por todos los estamentos sociales, tanto en la ciudad como en el campo. Cuando en el orden nacional apareció una nueva organización, la Liga de Defensora de la Libertad Religiosa, Anacleto no se sintió hackeado, sino que juntó la Unión Popular con ella porque trabajaban con los mismos fines. El proyecto de la Liga, que empalmaba con el de la ACJM, era restaurar todas las cosas en Cristo, fiel al lema común, por Dios y por la patria, sobre la base de ese tipo de piedad, estudio y acción. Con el acceso a la presidencia de Calles, la persecución arreció. El 2 de julio del 26 se publicó la llamada Ley Calles, que debía entrar en vigor el 21 de julio. Se dice que el día de San Ignacio, porque Calles tenía una inquina especial a San Ignacio por su combate, etc. Así que el 31 de julio iba a entrar en vigor esta ley. 3 días después de su publicación, se dio a conocer una carta colectiva del episcopado mexicano en la que se decía que no se podía aceptar esa ley y por tanto los cultos se suspenden a las 12 de la noche del 31 de julio. Esta decisión irritó al tirano y fue motivo suficiente para declarar rebeldes a obispos y sacerdotes, al punto que en todos los rincones del país empezaron a caer asesinados o prisioneros. Ante esta agresión brutal, Anacleto, juntamente con los otros dirigentes, dio un segundo paso, el boicot nacional. Un boicot. No compre usted nada superfluo. Lo necesario cómprele un comerciante reconocidamente católico. Camine siempre de pie. No vaya a diversiones. Reduzca la luz al mínimo. Al principio los perseguidores se burlaron de este modo de lucha. Calles lo dijo, esto es ridículo. Pero pronto comenzaron a sentir los efectos, porque en todo el país pasó así, las arcas del Estado se iban vaciando y entonces se declaró esto como algo criminal y sedicioso. Llegó el 31 de julio, el día asiago, el día señalado, la fecha, como dijimos, en la que el episcopado ordenaba suspender el culto en todos los templos del país. La efervescencia fue enorme. Esa medianoche los sacerdotes abandonaron las iglesias, que quedaron al cuidado de los fieles, y comenzaron los tumultos callejeros. En Guadalajara, grupos de jóvenes se concentraron frente al santuario de Guadalupe gritando «Viva Cristo Rey, mueran los perseguidores de la iglesia». Por aquel entonces nadie pensaba ni por asomo recurrir a las armas. Ello era tan cierto que en el caso particular de Jalisco, la resistencia pasiva, patrocinada por Anacleto, fue interpretada por el gobierno como una actitud medrosa y cobarde, llamando a Jalisco el gallinero de la República. Ya el presidente Calles había dicho con toda claridad en una entrevista concedida a un grupo de católicos que solo había 3 caminos para resolver el problema religioso. Primero, o se someten a las leyes; segundo, o acuden a las cámaras; tercero, toman las armas. Para todo estoy preparado. Someterse a las leyes, según lo entendía él, no era sino consentir en la destrucción de la iglesia. Se intentó entonces el segundo camino propuesto por Calles. Se juntaron 2 millones de firmas protestando y pidiendo la reforma de la ley. Fue el tacho de basura la lista. Al parecer quedaba solo el último medio, alzarse en armas, que el propio Calles había señalado con anticipación. Y así muchos católicos empezaron a pensar en esa posibilidad, dispuestos a enfrentar con la fuerza al agresor injusto. Y se fueron formando pequeños grupos armados que se fueron al monte, que luego se organizaría mejor bajo el nombre de Ejército Nacional Libertador.
Algunos obispos estaban en contra de esta medida, otros a favor. Por ejemplo, Francisco Orozco y Jiménez, el eminente obispo de Guadalajara, un hombre de gran cultura, discípulo del cardenal Guillot en la Gregoriana, que como pastor recurrió a la diócesis expulsado del país varias veces por la masonería, sobre todo, se lo ha llamado el Atanasio del siglo XX, actualmente está en proceso de canonización. Bueno, él estaba a favor del combate armado. Ahora, como algunos católicos tenían reservas si era lícito o no este combate, se hizo una consulta a los mejores teólogos de las universidades romanas, los cuales respondieron que en las presentes circunstancias de México, la defensa armada, ya que se han agotado los medios pacíficos, no solo era lícita, sino hasta obligatoria para aquellos que no estaban impedidos. Y agregaba que los obispos cometerían un pecado prohibiendo a los ciudadanos católicos hacer uso del derecho de defensa que poseen. Entonces sale un documento del episcopado diciendo que los obispos han mostrado su inconformidad con estas leyes y respecto a los movimientos armados, que el episcopado era ajeno a ellos, pero que cualquiera que supiese la doctrina de la Iglesia sabía que había circunstancias en la vida de los pueblos donde era lícito tomar las armas para defender los derechos que no se podían defender por medios pacíficos. Y no se trataba, dicen los obispos, de una rebelión, sino de un movimiento de legítima defensa. Hay un duelo entre un pueblo que lucha por su libertad y un gobierno que se ha vuelto sordo a sus reclamos. Y así entonces esta pastoral colectiva fue confirmada por el Papa, y en el Observatorio Romano se escribió que al pueblo mexicano no le queda otro recurso que la rebelión armada. Y comienza entonces esta epopeya cristera, sobre todo desde Guadalajara, con el apoyo de Chamula, como apodaban sus adversarios al gran obispo Orozco y Jiménez, partió el gran levantamiento cristero que luego se extendería a varios estados de México. Ustedes quizás se extrañarán de saber que Anacleto no se sentía inclinado al recurso de la lucha armada. En un medio como el mexicano, tan proclive a las soluciones violentas, él prefería la resistencia pasiva que había estudiado hasta en sus menores detalles, no porque en principio rechazase el uso de la fuerza, dado el estado a que se había llegado, pero pensaba que yendo a las armas se hacía el fuego a calles, enfrentándolo en un terreno en que ciertamente tendría ventaja. En cambio, sostenía, la fuerza bruta, que es el arma única de la revolución, se rompería, dice, como una espada enmohecida al sentir no el choque del hierro, sino de los caracteres que no capitulan, de aquellos capaces de repetir el grito de los que rodeaban a Napoleón en la derrota de Waterloo, el grito de los fuertes: la guardia perece, pero no se rinde. Y ponía a sí mismo como ejemplo la actitud serena y gallarda de los primeros mártires, agregando que en todos los tiempos el gesto del mártir ha sido el único que logró triunfar de los tiranos. Y por eso entonces sostenía esta resistencia pasiva y del martirio, porque decía que lo que se escribe con sangre queda escrito para siempre, que el voto de los mártires no perece. Ese era el famoso plebiscito de los mártires que dio título a uno de sus escritos alegados. Monseñor Orozco y Jiménez lo llamó a Anacleto y lo quiso convencer: tienes que aceptar esto, hay que ir al combate. Pero no se convencía, era duro, estaba convencido que el otro era el camino. Es cierto que ya la experiencia le había demostrado a Anacleto que, dada la índole peculiar del pueblo mexicano y sobre todo de los perseguidores, los medios pacíficos se iban revelando completamente inútiles, porque seguían los asesinatos de laicos, sacerdotes, terribles vejaciones para todo lo que fuera católico. Y entonces, al ver que sus compañeros se iban al monte, al combate, sus más queridos amigos él fue convenciéndose, y por fin se convenció del todo y comenzó a apoyar plenamente la lucha armada. Y fue nombrado gobernador civil con sede en Guadalajara. O sea, no fue al frente, no fue a los montes, sino que se quedó en Guadalajara, donde preparaba a los que iban al combate, pronunciando arengas, etcétera, No hubo anteriormente cobardía en su preferencia por los medios pacíficos. Era para él una cuestión de prudencial, una cuestión de estrategia, si se quiere. Ahora veía las cosas de otro modo. Con todo, aunque consintió que la Unión Popular se lanzara al combate, no quiso que abandonara su anterior trabajo en pro de la cultura y de la formación en la ciudad, que sería como la logística del combate. El año 1926 señaló el comienzo de la gran epopeya cristera noble y santa, por la que numerosas personas aún insignificantes se convirtieron en héroes.
La desigualdad de los dos bandos era apabullante. De un lado, las fuerzas militares del gobierno perfectamente equipadas en el Ejército Nacional, con jefes y oficiales entrenados, y del otro, grupos de ciudadanos de toda condición, incluso mujeres y niños, ajenos a la milicia por lo general, sin ninguna experiencia de armamento ni nada, pero con un coraje a toda prueba. Para el lado gubernamental, el apoyo total del embajador de los Estados Unidos, el protestante y maquiavélico Dwight Morrow, íntimo amigo de Calles, quien logró un apoyo completo, militar y moral, del gobierno de los Estados Unidos a los perseguidores mexicanos, haciendo que se controlara la frontera para que ningún arma pasase a los cristeros y ofreciendo aviones para bombardearlos a los cristeros también. A esto debe agregarse la gran propaganda de Calles, expresamente apoyada por influencias masónicas y protestantes, y la conspiración de silencio, como para variar, de casi todos los países extranjeros. El mismo arzobispo de Baltimore, Estados Unidos, reconocía la responsabilidad de sus compatriotas. Dice: las ametralladoras que se volvieron contra el clero y el pueblo hace unas cuantas semanas eran ametralladoras norteamericanas. Nosotros, mediante nuestro gobierno, armamos a los bandidos asalariados de Calles. Si Washington quisiera únicamente dejar solo a México e interrumpiera la desleal ayuda del presente régimen bolchevique, Calles y su pandilla no durarían ni un mes. Y dice cómo los enviados del régimen eran bien recibidos en Estados Unidos, podían volver diciendo: ya lo había dicho yo, el tío Sam está con nosotros, continuemos nuestra obra de destrucción del catolicismo. Excedería los marcos de la presente biografía y del tiempo exponer los avatares de esta guerra que duró 3 años, en donde hubo derroches de heroísmo. Realmente el pueblo católico mexicano juntó los dos amores de Dios y de la patria. Todo el pueblo católico no formó sino un cuerpo, los que estaban en los montes y los que permanecían en los pueblos. Y las mujeres colaboraron admirablemente con las brigadas femeninas Santa Juana de Arco, verdaderas heroínas que iban y venían de la ciudad, de los pueblos, en tren, en camiones, a lomo de mula, ocultando municiones bajo sus vestidos, en chalecos que eran como camisas fruncidas para que se formaran pliegues donde guardaban entre 500 y 700 cartuchos por chica, con el fin de proveer a los soldados de Cristo, en caso de ser descubiertas, era la muerte. Los campesinos constituyeron el contingente principal del ejército cristiano. El padre Navarrete, que fuera combatiente en aquel tiempo, se emocionaba ante estos Quijotes de Dios. Decía: tan humildes como llenos de docilidad y fortaleza eran los rancheros mexicanos, junto con sus mujeres, católicos hasta los tuétanos, como aquel que antes de partir al frente le preguntó a su esposa, quien acababa de dar a luz un hijo, qué pensaría si él se hubiera mostrado indiferente a ir al monte a combatir. Ella le dijo: pues bien, yo pensaría que mi esposo no era digno de ser padre de este hijo mío que tanto quiero. Quienes no peleaban en los cerros con el rifle en la mano y tampoco pedían ofrecerse de enlace entre los pueblos y los lugares de batalla, luchaban en sus hogares por medio de la oración. A tan ininterrumpidas plegarias de los que por una u otra razón no podían combatir, se debió sin duda la perseverancia, la fortaleza y coraje de aquellos guerreros cristianos. Cuando en los pueblos, se nos dice, se oía a lo lejos el fragor del combate, aquella gente suspendía sus ocupaciones habituales, se ponían de rodillas, por lo general frente a una imagen, y conforme aumentaba el estruendo de la batalla, oraban con mayor fervor. Incluyamos en este cuadro de honor a tantos sacerdotes heroicos que de una u otra forma, algunas veces las menos con las armas en las manos, otras como capellanes de los combatientes, colaboraron con los cristeros. De 4.100 sacerdotes que había en México, solamente 10 se unieron a una iglesia separada que quiso crear el régimen, una iglesia nacional de un apóstata, un sacerdote apóstate. Una fidelidad tan masiva no se conoce en toda la historia de la iglesia. Nombremos entre ellos al querido padre Pro, hoy beatificado como mártir, quien recién llegado de Europa no salía de su asombro al contemplar el heroísmo de tantos compatriotas suyos, especialmente en Jalisco. Bendita tierra mía, decía, que está dando su lección a México y al mundo. Muy bien, muchachos, así se llevan con garbo las banderas de las grandes causas. Cuando los cristianos se lanzaban al combate, invocaban el nombre de Dios. Mientras los soldados del gobierno gritaban viva Satán, viva el demonio, que mueran Cristo y su madre, los cristeros exclamaban viva la Virgen de Guadalupe,
sobre todo Viva Cristo Rey. Fue razón de este grito tantas veces repetido que los enemigos lo llamaron los Cristos Reyes o los cristeros. Este grito, íntimamente relacionado con el tema principal de la encíclica Quas Primas de Pío XI, aparecida, como dijimos, justo en ese tiempo, constituyó todo un programa expuesto en forma contundente, brevísimo pero completo. Y ese grito que escucharon los bosques de México, sus sierras, sus campos, con acento de heroísmo, es el mismo que repetían los cristeros cuando eran arrestados, expresando su repudio y su altivez cristiana ante jueces regulares o improvisados, así como la oración de su cautiverio y el saludo mutuo de los confesores de la fe, y ante el pelotón de fusilamiento fue una especie de ritornelo del martirio mexicano. La última palabra, la de San Pablo, es necesario que Cristo reine, que en mexicano se tradujo Viva Cristo Rey. El heroísmo de los cristeros encontró un lugar privilegiado en los altos de Jalisco, que como se ve, no fue lo que pensaba Calles, el gallinero de la República. No eran tan gallinas como parecía. En la guerra cristera lucharon con un coraje sin límites. Un coraje no exento de humor, al mejor estilo mexicano. Se cuenta que a veces en medio del fragor de la batalla se escuchaba de tanto en tanto el clarín de sus tropas que se mofaban del enemigo tocando las notas con que se anuncia la salida del toro en las lides. ¡Ole! Venga, como diciendo, o la chuca, canción popular La Cucaracha. El heroísmo estaba a flor de piel, como si el espíritu de la caballería medieval hubiese resucitado en las tierras mexicanas. Las diversas unidades de los cristeros tomaban los nombres de los caídos gloriosos, por ejemplo, Padre Pro, Miguel Gómez Loza y otros. En el juramento de los que se ofrecían para el combate se decía: concédenos que mi último grito en la tierra y mi primer cántico en el cielo sea Viva Cristo Rey. Conmovido Pío XI ante tanto heroísmo, al enterarse esto concedió una urgencia plenaria in articulo mortis a los mexicanos que invocaran Viva Cristo Rey, ya que dicho grito era todo un programa de restauración católica, por lo que el mismo Papa pudo decir que el testimonio dado por la Iglesia en México se debe colocar entre los hechos más ilustres de nuestra historia. A lo que hacía eco el cardenal de Malina, Juan Rey: vosotros escribís una de las páginas más gloriosas de la historia de la Iglesia, una página con letras de sangre, una página indeleble, que dirá a las generaciones futuras a lo que puede y debe atreverse una fe verdaderamente sobrenatural y una caridad digna del nombre de cristiano. Como dijo un escritor, si esta no fue una guerra justa, nunca ha existido ni existirá jamás una sola guerra justa en toda la historia del mundo. Todavía hoy, en los Altos de Jalisco se evoca a aquellos héroes no olvidados. En San Miguel del Alto tuve la dicha de escuchar un corrido que me cantó el cieguito José en homenaje a uno de ellos, Victoriano el XIV. El corrido mexicano continúa el viejo romancero español, lo cantan a grito pelado, como cantan en general en el campo, ¿no? Una noble muestra de arte popular que logra sus mejores expresiones en la loa de los héroes regionales. Estamos terminando. Anacleto vivió permanentemente hostigado por la policía de Guadalajara. Se podría decir que no conoció día sin sobresalto. Varias veces fue encarcelado, pero cuando salía seguía igual, no retrocedía un milímetro en su designio. Él no ignoraba que estaba jugando con la muerte. Varias veces la vio muy cerca, pero nunca le esquivó ni dejó de hacer lo que debía. La idea del sacrificio era vertebral en su vida. Llegó un momento en que el acoso de los enemigos lo obligó a esconderse. Por algunas infidencias se enteró de que el gobierno había decidido liquidarlo, creyendo que con la caída de él sufría mucho la causa. Y así una familia amiga, la de los Vargas González, le abrieron las puertas de su casa, conscientes del grave peligro a que se exponía. Allí se disfrazó de obrero con un overol manchado, se dejó barba, enmarañó la cabeza y siguió su actividad como antes. El 29 de marzo de 1927 pasó la noche con su familia, castigada por la mayor miseria, alternando con su esposa y jugando con sus 3 hijitos. Fue la última vez que los veía. El 31 del mismo mes estaba, como de costumbre, en la casa de los Vargas González, y allí se confesó con un sacerdote que se encontraba de paso también por ahí, de civil, claro, camuflado, comentando, y le comentó la reciente pastoral de un obispo de Durango, en donde el obispo aprobaba plenamente
simplemente la lucha armada. Dice, esto es lo que nos faltaba, dice Anacleto, ahora sí podemos estar tranquilos, Dios está con nosotros. Era de noche, se retiró a su cuarto y allí se puso a redactar para Gladium un escrito de 3 páginas, papel oficio, con excelente letra que pude leer con emoción, perfectamente legible todavía. El tema de lo que acababa de saber sobre la decisión del obispo de Durango fue la que inspiró su pluma. Bendición para los valientes, escribía, que defienden con las armas en la mano la Iglesia de Dios. Maldición para los que ríen, gozan, se divierten siendo católicos en medio del dolor sin medida de su madre. Para los perezosos, los ricos tacaños, los payasos, que no saben más que acomodarse y criticar. Seguía escribiendo. Pasó la medianoche. Y Anacleto seguía. Había empezado el día de su sacrificio y, como bien dice Gómez Robledo, iba a pasar casi sin transición de la palabra a la sangre. Escribió entonces las palabras finales de su vida. Hoy debemos darle a Dios fuerte testimonio de que somos católicos verdaderos. Mañana será tarde, porque mañana se abrirán los labios de los valientes para maldecir a los flojos, cobardes y apáticos. Nos impresiona es que hoy se dio un presentimiento. Eran las 3 de la mañana y se prestó a tomar un breve descanso. Una hora antes, un grupo de soldados había hecho una redada entrando en la casa de su mejor amigo, su mano derecha, Luis Padilla, de teniente. Y luego, hacia las 5 de la tarde, movido por una delación, golpean la puerta de los Vargas. La casa está rodeada, hay soldados en los techos, en las paredes, y tras un minucioso cateo, se llevaron a las mujeres por un lado y a los varones, a los Vargas Ugarte y a Anacleto por otro. Todo esto me lo contó personalmente, con más detalles, un testigo presencial, hoy anciana, tenía 12 años en aquel momento, María Luisa Vargas González, en una entrevista emocionante que mantuve con ella en la propia casa donde sucedió lo relatado. Llegados los varones a destino, comenzó el interrogatorio. Lo que buscaban era que Anacleto reconociera su lugar en la guerra cristera y que denunciase al gran obispo que hablamos, Orozco y Jiménez. Anacleto no podía negar su participación y dijo, sí, yo estoy en la lucha cristera, lo sabían sus verdugos, y era Anacleto hombre que rehuyera la responsabilidad. En cuanto a lo del prelado, no habló. Y comenzó entonces la tortura lenta, terrible, en presencia de los que habían sido detenidos con él. Lo suspendieron de los pulgares, lo azotaron, lo descalzaron y con un cuchillo lo herían en los pies. Dinos, fanático miserable, ¿en dónde se oculta Orozco y Jiménez? No lo sé. La cuchilla destrozaba aquellos pies. Como dice Gómez Robledo, el hombre que vivió por la palabra iba a morir por el silencio. Dinos, ¿quiénes son los jefes de esa maldita liga que pretende derribar a nuestro jefe y señor, el general Calles? No existe más que un solo Señor de cielos y tierra. Ignoro lo que me pregunto. Cuchillo seguía desgarrando aquel cuerpo. Pica, hunde, le decía el jefe del pelotón, más. Y de manera semejante torturaban a los hermanos Vargas, por lo que Anacleto, colgado todavía, gritó, no maltraten a esos muchachos. Si quieren sangre, aquí está la mía. Los Vargas, abrumados por el dolor, parecían flaquear, pero Anacleto los sostenía, pidiendo morir el último para dar ánimo a sus compañeros. Entonces se simuló un consejo de guerra sumarísimo que condenó a todos a los prisioneros a la pena de muerte por estar en connivencia con los rebeldes. Y al oír la sentencia, Anacleto dijo, una sola cosa diré, y es que he trabajado con todo desinterés por defender la causa de Cristo y de su Iglesia. Vosotros me mataréis, pero sabed que conmigo no muere la causa. Muchos están detrás de mí, dispuestos a defenderla hasta el martirio. Me voy, pero con la seguridad de que veré pronto desde el cielo el triunfo de la religión en mi paz. Eran las 3 de la tarde del viernes 1 de abril de 1927. Anacleto recitó el acto de contrición y aún de pie, a pesar de sus terribles dolores, con voz serena y vigorosa se dirigió al general Ferreira, que presenciaba la tragedia general. Perdona usted de corazón, muy pronto nos veremos ante el tribunal divino, el mismo juez que me va a juzgar será su juez, entonces tendrá usted un intercesor en mí con Dios. Los soldados vacilaban en disparar contra él, pero entonces a una seña el capitán del pelotón dio con un hachazo, le dio con el mango del hacha al lado izquierdo del torso, y al caer los soldados descargaron sus armas. Sin embargo, él, con su última energía, trató de incorporarse y gritó, por
Américas este grito: yo muero, pero Dios no muere, viva Cristo Rey. Se refería al grito de García Moreno cuando fue asesinado, cuya historia conocía al dedillo y era uno de sus héroes más admirados. Anacleto tenía 38 años. Casi a la misma hora, en un patio interior del cuartel eran fusilados Luis Padilla y dos hermanos Vargas González. Los cadáveres fueron transportados en ambulancia a la inspección de policía y allí tirados al suelo para que sus familiares los retirasen. Por la noche se instaló una capilla ardiente en la humilde casa de González Flores. La joven viuda acercó sus hijitos al cadáver. Mira, le dijo dirigiéndose a su hijo mayor, creo que tendría 7 años, ese es tu padre. Ha muerto por confesar la fe. Promete sobre este cuerpo que tú harás lo mismo cuando seas grande, si así Dios lo pide. Toda Guadalajara desfiló ante sus restos mortales, pese a los obstáculos puestos por las autoridades. Su traje fue tijereteado aquí y allá por el deseo de llevarse reliquias. La gente mojaba sus pañuelos en los coágulos que habían quedado en la palangana cuando el aseo del cuerpo. Alguien le preguntó también al hermanito mayor: ¿por qué murió tu papá? Y el niño contestó señalando el cadáver de Anacleto: lo mataron porque quería mucho a Dios. Una multitud lo acompañó hasta la tumba. De él diría Monseñor Manríquez y Zárate, uno de los grandes obispos de México: en el firmamento de la Iglesia mexicana, entre la inmensa turba de jóvenes confesores de Cristo, se destaca como el sol la noble y gallarda figura de Anacleto González Flores, cuya grandeza mortal desconcierta y cuya gloria supera a todo encomio. A su muerte así cantó el poeta: patria, patria del alma, patria agobiada sí, mas no vencida, la sangre de tu hijo es tu manjar de fortaleza y vida. Anacleto, trigo de Dios fecundo, plantado en la llanura sonriente de Jalisco, no has muerto para el mundo. Ayer, humilde grano, eres ya espiga de oro refulgente y alimentas al pueblo mexicano. El 15 de octubre de 1994, la Arquidiócesis de Guadalajara abrió con toda solemnidad en el Santuario de Guadalupe el proceso diocesano de canonización de 8 hombres que en Jalisco dieron su vida por la fe, entre ellos Luis Padilla, a quien nombré, los hermanos Vargas González, a quienes también nombré, compañeros de martillo de Anacleto, el arzobispo de Guadalajara, Orozco y Jiménez, y obviamente el de Anacleto González Flores, en presencia de sus nietos, sobrinos, hijos, que sostenían sus retratos mientras se leía la síntesis de su vida ante el altar de ese santuario. Grande fue mi emoción cuando me arrodillé delante de la lápida que cubre los cuerpos de 2 héroes de la fe, Anacleto González Flores y su íntimo amigo, el más querido amigo, Miguel Gómez Loza, cuyas 2 hijas tuve el honor y el gusto de conocer. En el Anacleto leí esta frase tan magnífica a la que aludió Antonio Gaponeto al comienzo: verbo vita et sanguine docui, enseñó con la palabra, con la vida y con la sangre. He ahí el martirio en su sentido integral, porque martirio significa testimonio, y cabe un triple testimonio: el de la palabra, por la confesión pública de la fe; el de la vida, por las obras coherentes con lo que se cree; y finalmente el de la sangre, como expresión suprema de la caridad y de la fortaleza. Anacleto dio testimonio con la palabra, y en qué grado, por las obras y con cuánta abundancia, y finalmente con la sangre y tras cuáles torturas, es pues mártir en el sentido total de la palabra. Que su figura pues nos impulse a la imitación. Ha aludido Antonio a aquella frase que me gusta siempre repetir, de la lucidez y del coraje. Como algunos de ustedes quizá no me la hayan escuchado, siempre es bueno recordarla. Es una frase que se debe al gran Solzhenitsyn, el cual, al ser expulsado de Rusia hace 25 años y llegar al occidente y ver cómo estaba tan corrompido el occidente, dijo esta frase en un discurso muy famoso. Hay un proverbio alemán que dice: Mut verloren, alles verloren. Cuando se pierde el coraje, todo está perdido. Hay un adagio latino que dice: cuando se pierde la lucidez, se está al borde del abismo. Pero yo me pregunto, prosigue Solzhenitsyn, ¿qué sucederá en una sociedad donde se produce la intersección de estas 2 pérdidas, la pérdida de la lucidez y la pérdida del coraje? Tal es, a mi juicio, la situación de Occidente. Lucidez y coraje. La lucidez dice relación con la inteligencia. El coraje dice relación con la voluntad.
Cuando hay lucidez y no hay coraje, tenemos un intelectual de escritorio, de gabinete, que sabe diagnosticar muy bien todo lo que pasa, hasta sabe imaginar cuáles son los remedios que hay que poner, pero como no tiene coraje, no tiene voluntad, a la hora de ponerlos en práctica, retrocede. Por lo contrario, si tiene solamente coraje y no tiene lucidez, estamos ante un extraviado que combate sin saber por qué y para qué. Pero cuando se alían la lucidez y el coraje, ahí tenemos la militancia en su sentido plenario. Y así fue Anacleto, diagnosticó con precisión y luego obró en consecuencia sin temor a nada ni a nadie. Lucidez y coraje, eso es lo que necesitamos. En esta época tan dramática y azarosa, que por disposición de la providencia nos ha tocado vivir, en algunos aspectos quizás más ardua, incluso que la de nuestro homenajeado, Anacleto nos sirva de guía y de paradigma.